Estás en Metrópolis Querétaro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a nuestros amigos de este su espacio Reflexiones. El día de hoy tenemos por aquí una invitada. Me da mucho gusto recibirla en este espacio, la licenciada Ani Arriaga. Amigo, un gusto estar aquí compartiendo contigo el espacio y muchas gracias por la invitación. No, mira, más que nada, pues muy contento porque digo, yo tengo una referencia tuya muy en lo personal. He visto mucho trabajo, sobre todo de campo. Aunque eres una persona muy joven, pues has tenido por ahí oportunidades, les llamo yo, que son en todo caso no solo de desarrollo, sino de alguna forma que te permiten pues tener una visualización, en el caso de temas sociales y demás, muy importante. Pero sobre todo lo más importante que a mí me gusta es el enfoque del trabajo que vienes realizando con jóvenes, que ahorita para nuestro auditorio pues vamos a entrar en materia. Pero primero que nada me gustaría que nos platicaras un poquito las cosas que has tenido oportunidad de hacer. A mí se me hacen muy interesantes, pero esto es para reflexión de nuestro auditorio que te vaya conociendo porque te vamos a invitar más seguido por aquí. Adelante. Muchas gracias. Pues saludarles, Auditorio Digital, nos estamos viendo a través de la pantalla, un gusto vernos y agradecer también el espacio. Creo que es importantísimo que los jóvenes podamos incidir en diferentes espacios, ser buenos comunicadores y también que nos permitan visibilizarnos, porque muchas veces tenemos causas y las abanderamos, pero no siempre nos permiten levantar la mano. Les platico un poco sobre mí. Soy una joven emprendedora, activista social. Desde muy pequeña, desde los 15 años, estuve trabajando el tema de activismo social y más adelante trabajo un proyecto muy padre de materiales de construcción ecológicos hechos a partir de polímeros reciclados. Suena abrumador, mucha información. En otras palabras, básicamente lo que yo hacía eran bloques de construcción como los Lego. Con eso, yo afortunadamente puedo acceder a una oportunidad padrísima que me cambió la vida, que fue la beca al talento emprendedor por parte del Tecnológico de Monterrey. Una beca única en su especie que lo que busca es justamente tener a estos jóvenes, sí, líderes del mañana, uno de los lemas de la institución, pero también jóvenes que ponen sobre la mesa ideas disruptivas para apoyar a los demás. Sí, les soy muy honesta, cuando yo estaba haciendo eso no sabía que me iba a llevar a otras vías, pero sabía que el factor y el común denominador era la sociedad. Entonces, con esa beca se me abrieron muchas oportunidades, tuve la oportunidad de concursar a nivel regional, nacional e internacional en diferentes concursos y de ahí una vinculación con otra te hace despertar cierta inquietud de, oye, si hoy tengo un proyecto social, ¿qué es lo que falta para que se vuelva realidad? Y me di cuenta que era esa vinculación con nuestros espacios públicos, con las diferentes esferas que hay. Entonces tocas una puerta y tocas la otra, pero me veían chiquilla. Llegaba una chiquilla de apenas 18 años, de 19, y sí, a ver, yo creo que la edad nos da cierta experiencia. Y ya de pronto llegas a los 20, ¿no? Y dices, bueno, ya sé con quién hablar o ya sé cómo hablar, porque también pues te entran los nervios y dices, lo que estoy haciendo lo amo y me apasiona, pero ¿cómo se lo comunico a alguien que ya tiene procesos estandarizados para llevar las cosas a realidad? De ahí más adelante seguí desarrollando diferentes proyectos y tuve la oportunidad de consultar un proyecto muy noble aquí en el municipio de Querétaro, en la administración de 2021, que fue Gabinete Juvenil. La intención de ese proyecto era que los jóvenes pudieran ocupar los diferentes espacios dentro de una administración municipal y que ellos pudieran poner tangiblemente propuestas para que se llevara un ejercicio de participación ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy nosotros detectábamos que hay un problema constante o latente, quizás con el tema de, por ejemplo, infancias, que no se les desarrolla a los niños que están en el DIF, que no les explicamos de una reinserción, etcétera. Estos jóvenes desarrollaron los proyectos y era un proyecto al que se le iba a destinar un presupuesto aproximadamente de 10 millones de pesos y se los aumentaron hasta 37 millones de pesos y lo padre de eso era que ya el conocimiento que yo tenía por mi institución lo pudimos compartir con chicos que tenían sus causas. Y creo que lo más noble que tiene un joven justo es que le pone el corazón a las cosas que hace. De ahí más adelante tuve la oportunidad de ser titular de juventud en el municipio de Amialco
que fue una de las oportunidades que cuando veo en retrospectiva agradezco muchísimo, porque creo que Amealco no solamente me recibió de brazos abiertos, sino también su gente, y hoy me ha permitido poder abanderar causas que no son mías, pero sí poderme utilizar de plataforma para que los demás puedan lograr cosas y sus gestiones. De ahí también pude colaborar en Secretaría Técnica, también en el municipio de Amealco. Trabajamos proyectos estratégicos con un poco más de visión, porque ¿qué es muy importante? De pronto en un municipio creemos que nuestras facultades son únicamente municipales y no nos damos cuenta que hay incluso organismos internacionales que nos pueden ayudar. El caso de, por ejemplo, el plan de Izcazú, que es un proyecto muy bonito que se trabaja a nivel internacional, donde el objetivo es cuidar reservas naturales. Y no nos explican a las administraciones municipales que, oye, hoy podemos tener estos activistas y cuidarlos, o cuidar ciertas áreas y explicar eso. Entonces trabajamos eso de manera bellísima. Más adelante, me gusta platicarlo, el corazón y el destino me llevaron al municipio de Colón, que también es un municipio con mucho rezago, tanto educacional, tanto social, y pude darme cuenta y detectar, más que darme cuenta, detectar de las necesidades que tenemos y estamos a media hora de la primer comunidad de Colón cuando estamos en la ciudad de Querétaro y se nos olvida que tenemos 18 querétaros. Entonces, afortunadamente, estar de un lugar a otro me ha permitido tener amigos en todas partes y también, pues, poder ser un vehículo para que las cosas que se pueden hacer, pues las hagamos realidad. Pues fíjate que en esta relatoría, digo, me da mucho gusto y te agradezco que la compartes con nuestro auditorio, sobre todo porque hay una parte importante del público que nos ve en este espacio, y es ese público que yo creo que es exactamente como tú bien te describiste, como describes esta etapa importante de tu vida. Es un público que tiene esas inquietudes, tiene esas ideas, pero sobre todo tiene esa pasión de Ujú, querer hacer un cambio, de querer claro. aportar, de querer sumar, y en su caso, como tú bien lo dijiste, tocan puertas y a veces las puertas no se abren. Ujú, Pero lo importante de los jóvenes es que el ímpetu que tienen, y sobre todo aunque sea el desconocimiento en muchas de las ocasiones de cómo hacer las cosas, pero es esa fuerza, ahora sí que esa energía ujú, que los mueve precisamente para poder ir exactamente a donde deben de estar. En el caso tuyo en particular, esta trayectoria que has desarrollado, yo sé que tienes muchas más actividades hoy en día, sé sí, que sigues trabajando proyectos sociales, sé que sigues yendo a las comunidades más desfavorecidas de nuestro estado, y no solo eso, tienes la oportunidad de coincidir con gente que tiene toma de decisión, y eso es bien sí, importante. Entonces, digo, yo haciendo esta referencia porque te conozco, al final del día lo que a mí me interesa mucho es precisamente el poder observar, ¿sí? El poder ver a actores como tú, a ti en lo particular, sobre todo porque son trayectorias que muchas de las ocasiones cuando la sociedad ve a una persona que llega a determinados lugares, que toma hoy en día decisiones, pues uno piensa que llegó ahí de la noche a la mañana, y muchas veces no es así, en claro. muchos de los casos. Pero cuando tienen esa formación y esa, sobre todo esa percepción y yo le llamo vocación de servicio, Ujú, ajá, simplemente son las personas que desde mi punto de vista deberían de estar en los lugares de toma de decisión, deberían de estar en los lugares estratégicos y claro. sobre todo con las responsabilidades para hacer esa transformación, ese cambio. Pero más allá de eso, poder atender el rezago que tú dijiste, los 18 Querétaros, sí. Sí, Entonces, en esta parte, Ani, yo digo, haciendo también un pequeño paréntesis, y me quiero enfocar a Mealco en particular, claro. porque precisamente, fíjate que mañana hay un evento en Amealco, digo, ya sé que tú lo tienes en tu agenda y que vas a estar ahí presente, pero quisiera que nos platicaras, ahora sí que en tu experiencia, sobre todo atendiendo la visión del rezago, de lo que Sí. tú sabes que es la vida de las artesanas. Yo así Ujú, les llamo a las personas de los pueblos originarios, Amealco, Tolimán y en otras regiones de nuestro estado, pero en particular estos dos puntos y en particular en Amealco. Tú que conoces el rezago, ¿qué has visto en...? Y obviamente quiero pasar después al evento de mañana. claro. ¿Mm? Pues fíjate que una de las cosas que a mí más me generaba como cierta impotencia era compartir espacio con los mismos jóvenes
Y cuando tú no eres de ahí, empoderas a la Lele. Y la hemos visto en Fitura recientemente, la vemos en el municipio de Tequisquiapan, la vemos en Amialco, pero no sabemos qué pasan esas manos que son las que hacen a la Lele, que hacen a la Donshu. Compartí con diferentes mamás y me decían, es que a nuestros hijos ya no les orgullece, ya no les enorgullece lo que hacemos. Ellos ya no quieren ser artesanos. ¿Pero por qué? Porque en la escuela les dicen que eso no es algo que ellos deben hacer. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú quieres incidir con los jóvenes y entender y permitirles entender que hoy lo que ellos hacen no lo hace cualquiera. O sea que es valiosísimo, que vale la pena verlo y darle un lugar justo y digno. ¿Qué pasa de pronto? Que imagínate, también uno como joven, un chico de 15 a 18 años que ya está conectado en las redes y luego ve que en el municipio de Querétaro hay violencia contra las artesanas. Cuando ellas salen de sus comodidades, de sus casas, de sus barrios, a vender acá, lo hacen por necesidad, no por gusto. Y eso es lo que no hemos entendido. Si vemos un grupo de artesanas en Bernal, son de San Ildefonso, de Santiago Mezquititlán, pero no migraron por gusto, migran por necesidad. Y entonces yo volteaba y platicaba con los chicos y les decía, pero ¿por qué no te enorgullece? Es que yo no quiero ser como mi mamá. Y cuando tú volteas a ver esas mamás valiosísimas, poderosas, mujeres líderes de familia que han hecho todo y lo inalcanzable y lo vemos en la base de nuestra sociedad, lo que es una mamá, ¿por qué esos niños salgan adelante? Entonces, creo que el tema más importante es entender que sí nuestra cultura se puede proteger, pero también aprender a valorizarla y que no es un de vez en cuando, no es un en un evento internacional, porque nuestra cultura está ahí, todos venimos de ahí, a todos nos duele, no nos genera impotencia. Yo le decía a varios amigos, con las artesanas dame algo, no, porque es como un tema personal que ya sientes, que ya te duele. ¿Y hoy qué podemos ser? Pues portavoces, hoy dices, oye, si te vuelven a hacer algo, amiga, permíteme incidir. Pasa, por el contrario, tengo una gran amiga, Dominga, que quiero mucho, de Santiago Mezquititlán. Ella es una gran artesana, una mujer increíble, no te voy a negar. Y siempre tuvimos mucho contacto porque en Amealco cada año hacemos el Festival Internacional de la Muñeca Artesanal. Y es un festival, perdóname, nacional. Ujú. Padrísimo porque llegan ejemplares de todos los estados. No nada más Querétaro tiene su lelé. En Tolimán hay otra muñeca que también tienen en el Estado de México, en Yucatán, y nos mandan ejemplares de todas partes y nos damos cuenta que somos un país vasto y rico en cultura y tradiciones. Pero, ¿qué pasa cuando le decimos a nuestros jóvenes, sigue haciendo artesanías y va a llegar una tienda departamental a venderlas 3 veces más cara? ¿Qué pasa cuando le decimos, sí, vamos a mostrar a la muñeca fuera del país, pero no va a ir una artesana, va a ir otra persona que consideramos artesano? No los empoderas. Y en lugar de permitirles entender que quienes son hoy es valiosísimo, los seguimos manteniendo ahí, atrás. Y era algo que yo decía, oye, ¿y en qué momento entonces les damos el lugar que se merecen? Porque justamente el comercio y las cooperativas, porque ellas trabajan bajo cooperativas, que se me hace un ejercicio muy importante, tiene que ser un trabajo digno y justo. ¿Y hoy qué pasa aquí en el municipio de Querétaro? Que les destinaron ya un área dentro de una casona, ¿no? Para que vendan ahí. ¿Y el turista sabe que existe? No. Entonces, no, nos remonta pues también a tratos injustos, a regateo, a tratos indignos que cuando un joven quiere compartirle a los demás es que es valioso, ya no te puede creer, ¿sabes? Y esa es una labor bien importante que tenemos todos y todas que comenzar a aprender a comunicar y a visibilizar. Fíjate que este relato y esta experiencia que tú nos compartes, Sani, pues remueve muchas cosas para nuestro auditorio, ¿eh? Sí, ¿Por qué? Porque efectivamente, pues hay mucha, yo le llamo injusticia, ¿sí? Y obviamente la contraparte debía de ser la justicia social, que tanto se pregona, que muchas veces los políticos, los planes de gobierno y demás, pues hablan muy bonito, como tú bien dices,
invierten, pero invierten solo para la foto y desafortunadamente aquí hemos tocado este tema y a veces vemos que los mismos gobiernos quieren tener a las artesanas, pero atrás de la puerta. Ujú. Escuchaba yo ayer en un programa por la noche, precisamente una de las artesanas decía, una de las líderes, que en uno de los lugares donde los tienen, el caso particular ahí cerca del Jardín Guerrero, el local no tiene baños. No me Entonces digas. tienen que ir, si quieren hacer del baño, tienen que buscar dónde. Y segunda, si quieren trapear para asear el lugar que tienen ahí destinado, tienen que sacar agua de la fuente de Neptuno, por ejemplo, ¿no? O sea, desde allá. Entonces, son cosas, Dani, que parecieran increíbles, pareciera que alguien las inventó, pero cuando uno sabe que es la realidad y además, lo que bien tú dijiste, la agresión hasta física Sí, de la que son objeto y además lo que tú conociste y conoces de las comunidades allá, de la problemática social, el rezago, muchas cuestiones mucho más de fondo que afectan a las propias familias, a las personas allá. De alguna forma es la deuda que todos tenemos, ¿eh? Y yo claro. me sumo igual que tú. Pero pasemos a algo importante, Ani. En este punto quiero hablar acerca de la reivindicación. Que nos platiques, por ejemplo, el día de mañana va a haber dos eventos en Amelco Sí. muy importantes, si nos puedes compartir, por favor. Sí, pues mañana a las artesanas de Santiago Mezquititlán, que son las que hacen a Lelé, esta es la muñeca Lelé en específico, van a recibir la indicación geográfica, que ¿qué significa esto? Que es un señalamiento, una indicación que permite proteger a Lelé. Que ellas digan, nosotras somos orgullosamente las creadoras de Lelé. Esto permite que el día de mañana puedan estar protegidas frente a un comercio injusto, frente a tiendas departamentales que las venden y ya no son de aquí, porque no sé si sabemos, pero muchas ya llegan incluso de China. Y es donde dicen ellas con su impotencia, oye, pero yo las hago y me cuesta trabajo y es mi día a día, ellas ya van a estar ya la van a poder proteger. Los queremos invitar muchísimo, va a ser el evento a las 9:30 de la mañana en la explanada de Santiago Mezquititlán, ahí está el kiosco, van a estar muy bien recibidos y la intención es que podamos compartir este momento histórico para ellas. Porque las artesanas, y bien me lo decía ayer, pude platicar con Dominga y me decía, es que nosotras nos enseñaron a cuidar nuestra cultura de generación en generación. Y eso es lo que escuchamos en la Mm. escuela, cuando te platican de los relatos, etcétera. Y me decía, pero nunca ninguna generación había podido lograr esto. Y para ellas es un momento histórico. ¿Por qué? Porque ya va a poder ser reconocido lo que con tanto esfuerzo hacen con sus manos. También, por otra parte, recibe el mismo nombramiento de indicación geográfica la muñeca Donshu, que es una muñeca de muchísimo más tiempo, es una muñeca, de hecho el nombre está en otomí. Esta muñeca la hace la comunidad de San Ildefonso Tultepec y es una comunidad que es una muñeca muy bonita que inicia en la comunidad con un pedazo de trapo. Y la intención era que las niñitas tuvieran un juguete, una muñeca. Entonces empieza con un trapo doblado y luego le ponen un listón que simula el cabellito y luego ya pensaron, oye, si le ponemos esto y le ponemos el otro y sale la muñeca Don Shu, que es una muñeca hermosísima, muy importante para nuestra cultura queretana, pero lo más importante es que estamos comunicando que nos importa el patrimonio cultural. ¿Y qué creo que nos permitió esto? Tener personajes en los espacios correctos que decidieron voltear a ver lo que estaba pasando y no colgarse de ellos, ¿sabes? Porque hoy veo personajes en diferentes esferas públicas que dicen, no, no, es que sí cuidamos a la muñeca, pero nos la llevamos a España y no nos llevamos a las artesanas. Y ves funcionarios derrochando el ingreso público y ellas se quedan aquí y no reciben los ingresos ni de la mitad de los gastos, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante porque nos permite entender que hay buenos liderazgos y yo diría que en este caso un buen liderazgo que las volteó a ver y que dijo, ¿cómo les puedo ayudar? Pues fue el doctor Santiago Nieto. Que creo que es una persona que incluso por tema de cercanía, él al ser de San Juan del Río, pues siente todavía más cercana a Lele y a la Donshu. Y también es una persona con un sentimiento y tiene un gran sentido humano, yo diría. Entonces, ves el esfuerzo de su equipo reflejado junto con las comunidades y te empodera mucho, te da mucho gusto poder ir a eventos como a los que nos invitan, pero sobre todo
eventos históricos para ellas, porque estoy segura que el día de mañana ellas van a poderle platicar a sus nietas, oye, ¿sabes qué? Sí, véndela, porque ya la protegemos y nos empodera. Y son mujeres bellísimas, no te voy a negar, porque sus ganas de crecer son enormes, se quieren comer el mundo. Oye, ¿y si nos enseñan a venderlas en línea? Ellas están esperando con ansias las herramientas, pero hoy que ya están protegidas, saben que pueden hacerlo ellas y no un tercero. Entonces, creo que es valiosísimo poder visibilizar, sí, a la comunidad, pero también a esos buenos funcionarios que deciden voltear a ver estas causas tan nobles y poderlas impulsar. Fíjate que qué buen comentario, Ani. Yo te lo reconozco sobre todo porque, y haciendo una referencia precisamente a esta iniciativa, al doctor Santiago en lo particular, él no solamente ha promovido y en este caso ha concretado pues en este caso este reconocimiento, pero más allá, a través de la institución donde él se encuentra, en el Instituto Mexicano de la Protección Industrial, él tuvo esta iniciativa, como tú lo dices, con su equipo de trabajo, con la gente con la que él se vincula, y viendo el rezago, la problemática de lo que ya hablamos, llevaron a cabo esto que se concreta, que ya de manera pública, porque incluso en este caso la indicación se publicó hace unos días precisamente en el diario oficial de la Sí, Federación, que esto ya la eleva precisamente ya a este reconocimiento, pero públicamente y sobre todo el evento importante, la convivencia, el reconocimiento que se va a dar mañana obviamente es trascendente para quienes tengan la oportunidad de vivirlo. claro. Ahora, el otro tema, digo, también con referencia al doctor, él no solamente en estas dos indicaciones, recientemente ha tenido trabajos con relación al tema vitivinícola, está pendiente un tema para el tema de Bizarrón, y entre otras Sí, cosas que las platicaremos en otro momento. Pero, ¿por qué hacer esta referencia en el caso del doctor? No solamente porque es un reconocimiento, a ese humanismo que le caracteriza, sino porque para eso están las instituciones. claro. La diferencia de las instituciones la hacen las personas, ¿sí? Ujú. Y en este caso, desde estos micrófonos, en este espacio, pues como sabemos que también otras instancias de gobierno, otros personajes, otros actores políticos, pero sobre todo la sociedad en general, ve este tipo de espacios, es el decirles que simplemente nos toca a todos, Sí, ¿sí? Nos toca a todos el reconocimiento a nuestras artesanas en las calles de Querétaro. A mí, muy en lo personal, no me gusta verlas encerradas, no, no me gusta verlas que las enclaustran en un local, en un espacio donde no se puede. Tradicionalmente, la gente trabajadora, la gente como ellos, simplemente de mucho tiempo han hecho su comercio en la calle, en la ujú, vía pública, y no es un asunto de orden, como aquí le llaman, es un asunto de necesidad, es un asunto de rezago social. Me da muchísimo gusto y sobre todo, fíjate que de verdad, o sea, es emoción, es algo muy especial. Esto que tú nos dices, que efectivamente hay una esperanza para las comunidades. Hay una esperanza para las artesanas, para cada una de los integrantes de su sí, familia, para que esto no se pierda. Que no sea un asunto, como tú bien dijiste, de que cada que cambie un gobierno, ahora verá qué se les ocurre a otros. No. Esto ya queda plasmado, ya es un hecho que se concreta, pero ahora viene la parte del trabajo, donde jóvenes, las causas que tú muchas veces, en este caso ahorita ya nos compartiste algunas, pero ese enfoque y ese llamado a los jóvenes y a quien se quiera sumar para que esto simplemente sea pleno claro. y podamos en la política social de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha sido reformas constitucionales para darles, en este caso, personalidad a las comunidades, a los pueblos originarios, pero llevarlos más allá, a las acciones de gobierno Sí. y a la sociedad sobre todo. Yo en esta parte, Ni, si nos puedes platicar, ¿qué expectativas crees que van a, qué crees tú que puede pasar en estas comunidades, Ani? Pues mira, estoy muy entusiasmada Ujú. porque me gustaría, sé que sus hijos, sus nietos, pues tienen esta misma hambre de crecer, de dar más. Cuando tú vives de pronto una familia con carencias, lo que más quieres es llegar con manos llenas a la casa. ¿Qué los veo?
pues con la decisión de querer seguir incidiendo para sus familias y creo que hoy lo van a poder hacer a través de diferentes plataformas y diferentes espacios. Algo es cierto y lo comentabas, eh, revalorizar lo hecho en México. Y creo que es un tema que poco hemos hablado, pero justo este sello que se desprende de la Secretaría de Economía, de lo hecho en México, cómo es valioso, cómo vale la pena decir, oye, es que es bueno porque lo hicimos manos mexicanas. Yo qué creo que va a pasar, muy posiblemente comiencen a desarrollar estas plataformas en línea, van a poder regular también sus cooperativas. Oye, ¿cómo ganamos dinero? ¿Cómo podemos acercarnos a diferentes espacios? Y el ejemplo más claro, para los que no conocen un poquito, quizás sería el tema del tequila. Por ejemplo, están estas tequileras grandísimas, ya de tiempo atrás, que pueden vender en el Oxxo. ¿Cómo lo hacen? Ya están protegidos y el tequila es únicamente los destilados que se producen en tequila. ¿Qué puede pasar? Que el día de mañana, sí, la muñeca Lele y la muñeca Don Shu estén en los espacios indicados, pero porque ya están protegidos y sus mismos hijos, ¿sabes qué? A lo mejor una de las hijas de Dominga es abogada. Y ella le dice, ¿sabes qué, mamá? Yo veo cómo hacemos eso. Y creo que eso es lo más bonito que, sí, como dicen, de generación en generación se va construyendo esto. Y hoy creo que la generación que está acá abajo tiene cada vez más herramientas y habilidades para poder llevar y presentar a Lele y a Don Shu en los espacios donde las valoren y sobre todo donde les permitan tener espacios dignos y justos. Porque nos apena mucho, ¿no? De pronto que nos platican, nos preguntan amigos de otras partes, oye, vi lo que pasó con las artesanas y te llena de impotencia, porque tú sabes que no son condiciones dignas de trabajo. Y yo creo que hoy cada vez va a ser más esta misma comunidad los que puedan tangiblemente generar y decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo voy a reducir esta brecha del trabajo que me merezco. Y es eso, el trabajo que se merecen es un trabajo digno, justo, que no les regateemos, porque creo que desde ese primer punto, cuando las vemos ahí, ¿y en cuánto me la vende? No, no me la vende más barata. Oye, creo que comenzamos a poner nuestro granito de arena cuando dignificamos el trabajo de las manos artesanas de nuestro estado. Entonces, veo, veo un panorama que me entusiasma y también creo que muchos de estos jóvenes van a poder llevar sus tradiciones al siguiente nivel y que es cierto y se los comparto, hace un par de semanas unos jóvenes amigos que tengo por allá en Amialco comenzaron a hacer videitos, entrevistarlas y me decían que querían empoderar un lema. La cultura también se protege. Y es cierto, si hoy le lees nuestra cultura hay que aprender a protegerla. Entonces, me da mucho gusto porque son chicos que están estudiando una carrera bellísima que solamente me parece que está en el campus Amialco, que se llama Desarrollo Local. Y justamente les explican cómo trabajar bajo diferentes esquemas de cooperativas, economía circular. Y ya son esos chicos los que dicen, ¿y si las grabamos? ¿Y si les ayudamos? Hace un par de meses, como 6, me decían, oye, ¿y si hacemos una colaboración con Dominga y le llevamos jóvenes de otras partes para que ella venda su taller? Dominga fascinada, muchas gracias, me trajeron turistas y es eso. O sea, hoy podemos ser el vehículo desde un compartir, un dar like, un recomendar. Son personas movidísimas, me da mucho gusto porque justo de hecho estas artesanas ya mandaron a hacer bolsas con sus marcas. Y están registrando también sus marcas y te ponen abajo Dominga Gutiérrez, su nombre, su teléfono. Y ya te reciben una transferencia, a lo mejor y la tarjeta de crédito más adelante. Pero ya se están ellas también acercando a, a todo este mundo tan digitalizado que tenemos. Entonces, creo que hoy nuestra responsabilidad como ciudadanos queretanos es darles siempre un trato digno y justo y poderles abrir las puertas siempre y cuando esté en nuestras manos. Ani, fíjate que esta plática que tenemos ahorita, digo, a mí me deja muchos puntos para reflexionar. Y más que nada porque a veces cuando tú bien lo dijiste, cuando vemos esas noticias en las redes sobre todo, de las agresiones, sobre todo los testimonios de las afectadas, de lo que tú nos compartes de los hijos de las artesanas y demás, pues primero nos da impotencia, o coraje, impotencia, pero después nos deja preocupación. Ujú. Y en este caso, esto que tú nos compartes, por eso es tan importante esta entrevista el día de hoy, no solo por el evento de mañana, sino porque este es un trabajo, el caso de lo que tú has tenido la oportunidad de hacer y de lo que estás haciendo,
Es precisamente un testimonio que lleva una ruta, ¿sí? Y es parte de esta transformación, es Sí, parte de totalmente. este cambio, es parte de no solo dejarlo en las buenas intenciones, no solo el imaginarlo o el idealizarlo, sino irse a campo, irse a terreno, irse a solear, irse a malpasar, irse a batallar, a destinarle el tiempo que sea necesario, pero sabiendo que hay una ruta Ujú. y que en un momento dado cuentas con aliados. Hablamos hace rato precisamente del doctor Santiago, pero cuentas sobre todo con esas instancias de gobierno que para eso están, ¿sí? Claro, y Que, que no son inaccesibles, porque de pronto las vemos muy lejos. ujú, Imagínate, si un joven lo ve lejos, ¿cómo ve las instancias alguien que pertenece a una comunidad indígena? Muchísimo más lejos. De hecho, un tema valiosísimo para traer a conversaciones, ¿cuántos de los procesos los tenemos en lenguas indígenas? O sea, ¿cuántas personas pueden registrar sus peticiones, acercarse a un cabildo, acercarse incluso a sus presidentes cuando sus lenguas son indígenas? Muy pocas veces. Entonces, de hecho, por ejemplo, si nos remontamos incluso a sus representantes, ¿cuántos regidores podrán ser de la cultura indígena que los representen, que los abanderen, que rompan esa brecha? Entonces, hoy tenemos una labor importantísima también al exigir que los espacios públicos y federales que tengamos y estatales también sean, digamos, por ponerle un nombre, amigables, que digan, oye, ¿sabes qué? Puedes iniciar tu proceso para solicitar tal en otomí, porque hay personas que solamente hablan otomí y no somos conscientes que ese Querétaro es parte de este Querétaro, que tenemos comunidades que quieren hacer las cosas y te dicen, es que alguien que le traduzca. Y ellos han tenido la necesidad de adaptarse a nosotros, pero nosotros no hemos podido ser facilitadores para ellos. Entonces, creo que uno de los temas más importantes es ese, dignificar toda nuestra cultura. O sea, permitirles entender que si hoy yo quiero solicitar un apoyo a gobierno del estado para que me apoyen con a lo mejor justo el tema de las muñecas, que me quiero ir fuera, pero si toda mi familia y mi comunidad habla otomí, ¿hay un representante ahí que nos facilite? O ya mejor, no es que no hay nadie. Y entonces te vas con tu pena y ya no le mueves y se te acabó el sueño. Yo creo que hay que permitir que ellas sigan soñando muy lejos y nosotros, si tenemos las herramientas, seguirles empujando a ser facilitadores. así es, Dani. Fíjate que esto es bien importante porque para nuestro auditorio, para ponerlos en contexto, nada más para que se den una idea, en la población de Amalco, más o menos el 70% es de precisamente pueblos originarios, Sí, ¿sí? O sea, hablamos de un municipio muy hermoso, por cierto, a mí me gusta mucho, pero sobre todo que dentro de esta población, lo que bien tú dijiste, imagínense que el 70% de la población tenga estas raíces y obviamente las áreas administrativas sean comunes como las que tenemos aquí hacia las demás ciudades. Ahora, otro detalle, Ani, también que quiero yo poner en esta mesa, tiene que ver precisamente con lo que tú comentaste. Mira, por ejemplo, yo hice una reflexión hace algún tiempo, ujú, y en el caso de los pueblos originarios, caso de las raíces precisamente de estas comunidades, estaban antes de la llegada de los españoles. Entonces, como abogado hay algo que dice primero en tiempo, primero en derecho. ujú. ¿Por qué nosotros, o en el caso digo nosotros que ya somos pues obviamente el producto de esta cultura, al final de cuentas llegamos y quitamos estos pueblos originarios? Y hoy en día en leyes y reformas recientes, caso particular hablo del municipio de Querétaro, hacemos reformas para que ya de manera administrativa no puedan vender en la calle Claro, cuando ha sido un tema donde ellas ha sido su forma de vida, ha sido la oportunidad para salir adelante. Y no digo que tenga que ser así, pero precisamente ese es el contrasentido. Y recientemente, hace un par de días, escuchaba a un diputado, no voy a decir quién, pero él decía que al final del día era el tema de las mayorías, ¿no? El tema de las leyes y que aunque fuesen una minoría, se tenían que ajustar a lo que dijera la mayoría. Y no es así. Precisamente hay un tema acerca de los derechos humanos y otras cuestiones que aplican, donde efectivamente lo que debíamos de hacer es tener, tú ya dijiste, iniciativas bien interesantes, propuestas sobre todo para no solo la dignificación,
sino para resarcir el rezago y además la deuda histórica que tenemos con Claro, ellos. claro. Por eso, esta parte y este último punto prácticamente que estamos tocando, esperamos que al final del día haya iniciativas de los jóvenes, caso tuyo, la que quieras presentar, pero que podamos llevarlas a la mesa en la defensa de los pueblos originarios, precisamente para ahora, digamos, lograr simplemente que se tomen medidas o proyectos o cuestiones de decisión donde efectivamente no solo se les proteja, sino se les den más oportunidades, así como esta que va a ser el día de mañana. Claro, y que nos vean como aliados, Así es. que sepan que hay diferentes buenos actores que son sus aliados. Te platico, Ujú. leí hace poco la nota esta semana, hace un par de días, que el mismo presidente municipal está en contra de la entrega. Y imagínate cuando tu autoridad más grande en tu municipio está en contra. ¿De qué nos habla? O sea, ¿qué evolución? ¿A dónde trasciende el municipio? ¿Quién está viendo por nuestras necesidades? ¿Quién vela por lo que nosotros queremos? Por el futuro de nuestros mismos jóvenes, de nuestros ingresos, etcétera. Luego nos topamos con un gobierno estatal, también aquí en el municipio de Querétaro, que no vela por esos mismos intereses, que no las cuida. Entonces, ¿dónde se quedan ellos? ¿Qué aliados tienen? Creo que hay buenos aliados y están acercándose cada vez más a ellos. Y lo importante también es visibilizar que por allá afuera hay gente que, por el contrario de quererlas impulsar, sigue prefiriendo cierta sumisión, ¿sabes? Entonces, lo más importante como comunidad que debemos hacer es trabajar en conjunto, seguir teniendo de buena voluntad impactos, seguir haciendo buenas alianzas, pero también no olvidar que a las personas a las que les damos nuestra confianza y hoy supuestamente nos representan, no está dentro de sus intereses. Entonces nos abandonan. Pues fíjate que este último punto que estás poniendo en la mesa, Ni, se me hace, yo creo que una asignatura pendiente. Pero toca a la sociedad, toca a los líderes. En este caso, a ti te reconozco en la parte de un activista social, pero sobre todo un liderazgo joven. Yo creo que no solo es un tema de generaciones, sino, yo lo decía y lo repito, vocación de servicio. Claro, Sí, y además el hecho de que no seamos ajenos, que no tengamos la, pues ahora sí que volteemos a otro lado como mucha gente prefiere hacerlo, y que al final de cuentas sí hay que plantar posiciones, ajá, no hablo de confrontación, hablo de posiciones, ujú, que sea en defensa de estas causas, ¿sí? Que sí, sea en defensa sobre todo de la justicia, y hablo también de justicia social, y sobre todo para los más vulnerables y los que menos oportunidades han tenido. Yo en este tu espacio, Anip, sobre todo quiero hacerte una invitación, digo, para que obviamente hay muchos más temas que me gustaría seguir tocando, pero este en particular, tú que estás en campo, que estás en este caso en territorio, que nos sigas retroalimentando, ¿sí? Quisiera compartir mucho más con el auditorio, sobre todo porque quienes no tienen la oportunidad, al final del día, a través de los espacios como este, pues quizás tienen un contacto. claro. Pero lo real, es que cuando veamos una artesana, precisamente como tú bien lo dijiste, primero que nada, tengamos un reconocimiento. Totalmente. Segundo, independientemente de que son, yo lo veo en cuanto a un tipo de percepción o cosmovisión, una Ujú, forma de percibir muchas cosas que quizás no es igual, pero que como seres humanos simplemente somos completamente iguales y las leyes deben de protegernos en todos sentidos. Y claro. cuando hablo de esa pequeña diferencia, sí, es simplemente porque en esas pequeñas diferencias es donde debemos simplemente de trabajar para que se dé la igualdad plena. Ujú, Ujú. Entonces yo te quiero hacer la invitación, digo, que este no sea el primero y único, sino al contrario, así como otros amigos han venido a estos micrófonos, ¿sí? Te quiero hacer una invitación abierta para que regreses cuantas veces lo consideres, que esos jóvenes, esa gente que tú tienes en contacto, que vale la pena impulsarlos, pues también los invites, ¿sí? sí, muchísimas gracias. También como último tema, pues seguir haciendo conciencia con la salud mental, que creo que es lo más importante para los jóvenes hoy en día. Esta semana vimos un accidente terrorífico en Monterrey, una chica que pues estaba padeciendo justamente de diferentes trastornos, nos parece, y permitir entender que la salud mental no es un tema de edad, que a cualquiera
cualquiera vale la pena que pida ayuda, que cualquiera se acerque y que vea siempre la posibilidad de que hay algo más allá. Entonces, amigo, también te agradezco mucho. Me gustaría que más adelante podamos hablar de eso y que hagamos de este foro un espacio seguro para todas, todos y todes los que ven por acá a través de la pantalla este espacio. Sí, te agradezco mucho. Es una asignatura pendiente, tema de salud, que no la hay en políticas del Estado de Sí, Querétaro, pero tema pendiente y a la brevedad esperamos poder sentarnos para que podamos atender ese tema por ahí. Ani, te agradezco muchísimo esta visita gracias. y gracias por todo lo que compartiste con tu auditorio. ¿Sí? Pues muchas gracias, estamos en contacto y nos vemos pronto. Gracias. Buena tarde. Estás en Metrópolis Querétaro.